Tu mente es una radio y ahora mismo está sintonizada en la estación equivocada. No lo digo como metáfora bonita, lo digo como diagnóstico espiritual. Estás transmitiendo escasez las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y luego te preguntas, ¿por qué la abundancia no llega? No llega porque no puede encontrarte. Tu señal le dice que no estás en casa. La estación de la provisión divina transmite sin parar. Nunca se apagó, nunca tomó vacaciones, nunca dejó de emitir la señal que dice, todo lo que necesitas ya fue preparado. Pero tú no la escuchas, porque tu dial está trabado en la frecuencia del miedo, de la queja, de la frase que repites cada mañana sin darte cuenta, no me alcanza. Está muy difícil, no sé cómo voy a salir de esta. Y cada una de esas frases es un giro del dial hacia la estática. Cada una aleja tu receptor un grado más de la señal que el cielo lleva transmitiendo desde antes de que nacieras. Florence Scovel Shinn, la gran maestra de la ley espiritual, lo dijo con una claridad que desarma. Tu palabra es tu varita mágica. No dijo tu trabajo, no dijo tu cuenta de ahorros, no dijo tu título universitario, dijo tu palabra. Porque ella entendía lo que el mundo sigue sin comprender. La realidad no se construye con esfuerzo, se construye con frecuencia. Y la frecuencia se establece con la voz. Déjame explicarte cómo funciona esto, porque no es lo que te enseñaron en la iglesia, ni lo que leíste en libros de autoayuda. La ley espiritual opera como una estación de radio que transmite sin cesar. La señal dice, tu palabra tiene poder creador. La señal dice, lo que declares con autoridad, la sustancia lo obedece. Esa señal siempre estuvo ahí, antes de que dudaras por primera vez. Antes de que el mundo te enseñara a poner condiciones a lo que deseas. El problema nunca fue la señal. El problema fue tu receptor. Tú naciste con un radio perfecto. Tu mente, tu espíritu, tu voz fueron diseñados para captar la frecuencia de la ley con absoluta claridad. Pero desde el primer día, el mundo empezó a mover tu dial. Tu padre te dijo que el dinero no crece en los árboles, y el dial giró un grado hacia la estática. Tu madre te dijo que no pidieras tanto, y giró otro grado. Tu maestro te dijo que fueras realista, y otro grado más. Tu jefe te dijo que agradecieras lo poco que tenías, y el dial se trabó. Se trabó en la frecuencia de la limitación. Y desde entonces has vivido escuchando estática creyendo que eso es la vida. No es la vida. Es interferencia, es ruido, es la programación del mundo tapando la señal del cielo. Y hoy vas a aprender a girar el dial de regreso. El problema no es que Dios no escuche, el problema es que tú transmites en una frecuencia que la ley no puede obedecer. Cuando dices, no tengo la ley, escucha y responde, entendido no tienes. Cuando dices, nunca me alcanza la ley, registra mantener insuficiencia contrato activo. Cuando dices, está cañón, la ley anota prolongar dificultad renovación automática. No te están ignorando, te están obedeciendo, pero les estás dando las órdenes equivocadas. Florence Scovel Shinn vio esto incontables veces. Atendía a personas desesperadas que habían agotado todos los recursos humanos, y lo que les daba no era consuelo emocional ni estrategia financiera. Les daba una frase, una sola frase anclada en la ley, porque ella sabía que una palabra dicha en la frecuencia correcta tiene más poder que 1000 horas de esfuerzo en la frecuencia equivocada. Piénsalo así. Si quieres escuchar una estación que transmite en el 99,7, pero tu dial está en el 88,3, no importa cuánto subas el volumen. No importa cuánto grites pidiendo que la música cambie. No importa cuánto sudes moviendo botones al azar. La estación no va a llegar hasta que muevas el dial al punto exacto. Y el punto exacto de la provisión divina es la voz que habla como quien ya recibió, no como quien todavía suplica. Hay un abismo entre suplicar y decretar. El que suplica, dice Dios, por favor, ayúdame con esta deuda. El que decreta, dice la ley, gobierna mi provisión, y hay suministro ahora para todo lo que es mío. El primero está de rodillas, el segundo está en el trono. El primero transmite en la frecuencia de la carencia, el segundo transmite en la frecuencia de la ley. Y la ley, que es exacta y obediente, solo puede responder a la frecuencia que recibe. Florence lo explicó así a una mujer que llegó a ella en total desolación. Finanzas devastadas, relaciones destruidas, esperanza muerta. La mujer decía, ya lo intenté todo, trabajé, recé, me esforcé, pero nada funciona, soy desafortunada.
Nunca me va a salir bien. Florence la miró con firmeza y respondió: tienes razón. Mientras te llames desafortunada, la suerte se escapa. No estás describiendo tu vida, estás creándola con las palabras que hablas. Y entonces Florence hizo algo radical. Le prohibió mencionar la deuda. Le prohibió repetir el miedo. Le prohibió describir la falta. En su lugar, le dio una declaración corta y poderosa: soy bendecida por la ley divina, y todo coopera para mi bien bajo la gracia y de maneras perfectas. La mujer no entendió, no creyó, pero obedeció. Cada mañana, antes de cualquier palabra de miedo, declaraba la frase. Cada noche, antes de dormir, la repetía. Y cada vez que el miedo intentaba hablar durante el día, ella lo interrumpía con el decreto. Los primeros días no pasó nada visible, pero algo cambió en su vibración. Dejó de andar como víctima, dejó de hablar como derrotada, dejó de presentarse al mundo como quien pide perdón por existir. Y entonces, en menos de 2 semanas, el teléfono sonó. Un antiguo cliente que la había olvidado necesitaba sus servicios. El valor era exactamente lo que necesitaba para saldar la deuda más urgente. Días después, otra oportunidad, y otra, no porque trabajó más, porque cambió la frecuencia, porque dejó de transmitir escasez y empezó a emitir provisión. Y la ley, que no tiene preferencias, sino que solo obedece, entregó lo que ella finalmente permitió recibir. Eso es lo que pasa cuando giras el dial. No cambias a Dios, cambias tu señal. Y cuando tu señal cambia, la respuesta cambia. Pero aquí está el error que destruye más decretos que cualquier otra cosa. La gente dice la frase correcta con la identidad equivocada. Dice: soy próspera con voz de quien tiene miedo de la cuenta. Dice: mi camino está abierto con el tono de quien todavía duda. Y la ley, que lee vibración y no palabras, responde a la duda, no a la declaración. Florence atendió a una mujer que llevaba meses repitiendo: soy próspera todos los días. Y nada cambiaba. Florence le pidió que repitiera la frase frente a ella. La mujer habló y Florence escuchó de inmediato. La voz temblaba, el tono era de súplica, el ritmo era de ansiedad. La mujer decía: soy próspera, pero el subconsciente transmitía: estoy desesperada, y fingiendo que no lo estoy. La radio captaba no las palabras, sino la frecuencia detrás de ellas, y la frecuencia era pánico. Entonces Florence le enseñó algo que lo cambió todo. Le dijo: deja de decirlo como quien pide, empieza a decirlo como quien ya posee. Cambia el tono, cambia el ritmo, cambia la identidad de quien habla. La mujer obedeció. Empezó a decir la misma frase, pero desde otro lugar. No desde el miedo, sino desde la ley. No desde la esperanza, sino desde la autoridad. Y en menos de una semana, canales que estaban cerrados se abrieron. Provisión que parecía imposible apareció de fuentes inesperadas. No porque mereció más, porque sintonizó la frecuencia correcta. Y cuando la señal está limpia, la ley responde con precisión matemática. Ahora necesito hablarte de la identidad que debe morir para que la frecuencia cambie. Porque no puedes transmitir provisión desde la identidad del mendigo. No puedes sintonizar abundancia mientras te vistes con la mortaja de la pobreza. El viejo yo, esa versión de ti que fue programada por el mundo para transmitir en la frecuencia de la escasez, necesita ser enterrado. No reformado, no mejorado, enterrado. El viejo yo es el que se despierta en medio de la noche preocupado por las cuentas. El que mide su valor por el saldo bancario. El que dice: espero que funcione, porque nunca le enseñaron a decir: yo decreto que funciona. Ese yo no tiene frecuencia de provisión, tiene frecuencia de miedo. Y mientras esa identidad siga viva, mientras siga operando tu radio, la estática va a continuar. El nuevo yo es el gobernador de la frecuencia. No toca puertas, pronuncia la palabra, y las puertas giran. No implora aprobación, decreta alineación. No teme la noche, usa la noche como campo de siembra espiritual. El nuevo yo sabe que la palabra hablada no es deseo, es comando. Y cuando el comando es dado con autoridad divina, la ley no pregunta quién eres para decretar esto. La ley simplemente obedece. La transición del viejo yo al nuevo yo no sucede por tiempo, sucede por renuncia hablada. Debes declarar: ya no soy el que suplica, soy el que manda.
Ya no soy el que transmite escasez, soy el que sintoniza provisión. Ya no soy el que negocia con el miedo, soy el que opera la radio de mi mente con autoridad absoluta. Déjame contarte 3 historias de personas que giraron el dial y la ley respondió. Un hombre trabajaba como taxista, 10 horas al día, 6 días a la semana. Al final de cada mes, después de gasolina y mantenimiento, le quedaba lo justo para sobrevivir. No vivir, sobrevivir. Un día un pasajero dejó olvidado un libro en el asiento trasero. Era un libro de Florence Scovel Shinn. Leyó una frase que le perforó el alma: tu palabra es tu varita mágica. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, se escuchó a sí mismo diciendo lo de siempre: otro día, y no alcanza. Se detuvo, no el taxi, su boca. Y en voz alta, solo en su taxi, dijo algo diferente: el suministro divino fluye hacia mí, el dinero es mi siervo, y me obedece, yo decreto abundancia. Se sintió como un loco, pero lo repitió cada noche durante 11 días. Al 12º día un empresario subió a su taxi y después de 20 minutos de conversación le ofreció ser su chofer personal con un salario 4 veces mayor. No buscó la oportunidad lo buscó a él. Porque el siervo escuchó una orden nueva y obedeció. Una maestra de escuela ganaba salario mínimo. Cada mes era una ecuación imposible: comida o transporte, nunca los dos. Escuchó sobre el poder de la palabra hablada y decidió intentar. Cada mañana antes de salir de casa se miraba al espejo y declaraba: yo soy gobernadora de mi provisión, el dinero es mi siervo y viene a mí bajo la gracia. Las primeras 2 semanas nada cambió en su cuenta bancaria, pero algo cambió en ella. Dejó de sentir ansiedad, dejó de contar monedas con miedo, dejó de decir no me alcanza. Y cuando dejó de decirlo, la realidad dejó de obedecerle esa orden. A la 3ª semana la directora la llamó a su oficina y le ofreció un puesto administrativo con el doble de sueldo. La maestra preguntó por qué ella. La directora respondió: hay algo diferente en ti. Últimamente hablas con una seguridad que no tenías antes. La voz. Siempre la voz. El siervo no solo escucha las palabras, escucha la frecuencia detrás de las palabras. Y la frecuencia de un gobernador es inconfundible. Un joven de 22 años, sin empleo, sin estudios, sin conexiones, vivía en casa de su madre y cargaba una vergüenza que pesaba más que cualquier deuda. Una noche, 3 de la madrugada, sin poder dormir, abrió su teléfono y buscó algo, cualquier cosa, que le diera una respuesta. Encontró Job 22:28. Decretarás una cosa y te será satisfecha, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Algo se encendió en su pecho. Se levantó de la cama, se paró frente a la ventana oscura y en voz alta dijo: yo decreto que mi provisión viene a mí. Ahora el dinero es mi siervo y yo soy su gobernador. Lo repitió 7 veces. Después se fue a dormir en paz por primera vez en meses. 5 días después recibió una llamada de un primo lejano que necesitaba ayuda con un negocio digital. No era un trabajo formal, no venía con contrato, pero pagaba 3 veces más que cualquier empleo que hubiera buscado. Ese trabajo temporal se convirtió en su carrera. En las 3 historias hubo un periodo de aparente silencio. El taxista decretó 11 días antes de ver, la maestra casi 3 semanas, el joven 5 días. La ley no estaba sin funcionar, la ley estaba trabajando a toda velocidad en lo invisible. Lo invisible se reorganiza antes de que lo visible cambie. Es como darle una orden a un siervo que está lejos. La orden viaja, el siervo se pone en movimiento, pero tú no lo ves hasta que llega a tu puerta. El error más grande es cancelar la orden durante el viaje. Decir ya decreté y nada pasó es una contraorden, y el siervo obedece la contraorden con la misma fidelidad con que obedeció el decreto original. Ahora, escucha con toda tu atención. La frase que vas a recibir no es magia, no es encantamiento, es tecnología espiritual. Es la contraseña que la ley reconoce como autoridad divina. Y cuando la digas en la frecuencia correcta, con el tono correcto, desde la identidad correcta, la ley no puede hacer otra cosa que obedecer. Respira profundo. Inspira 4 segundos por la nariz. Retén 2. Suelta por la boca en 6. Otra vez. Tu cuerpo está alineado. Tu mente está clara. Tu espíritu está receptivo. La radio está lista para sintonizar. Ahora, la primera vez. Dilo conmigo en voz alta, sin vergüenza, sin prisa, con la calma de un gobernador que le da una orden a su siervo. No grites. Los gobernadores no gritan. Habla con la certeza de quien sabe que será obedecido.
Di conmigo: yo sintonizo la provisión divina y decreto que todo lo que es mío viene a mí ahora. Eso que sentiste, esa vibración que cruzó tu pecho, esa certeza que por un instante reemplazó toda la duda, eso es la ley respondiéndote. Es el siervo reconociendo la voz de su gobernador. Ahora, la segunda vez. Con más autoridad. No más emoción, más autoridad. La autoridad no es emoción, es calma, es peso. Es la voz de quien no necesita convencer a nadie porque sabe. Dilo ahora: yo sintonizo la provisión divina y decreto que todo lo que es mío viene a mí ahora. Y ahora la tercera vez. Esta es la que sella, la que el siervo ya no puede ignorar, la que graba tu voz en el registro invisible de la ley. Habla como gobernador, no como mendigo. Yo sintonizo la provisión divina y decreto que todo lo que es mío viene a mí ahora. 3 veces. El decreto ha sido sellado. El 3 es número de consumación. Lo que fue dicho 3 veces con autoridad de gobernador no puede ser revocado por la duda de un mendigo que ya murió. Ahora viene tu desafío de 7 días, no para probar la ley, sino para entrenar tu frecuencia. Cada mañana, antes de tocar el celular, antes de leer noticias, antes de que cualquier palabra externa mueva tu dial, te levantas y dices en voz alta: yo sintonizo la provisión divina y decreto que todo lo que es mío viene a mí ahora. Lo dices 3 veces, con respiración profunda entre cada repetición, con la postura de quien gobierna de pie, columna recta, voz firme. Al mediodía, cuando el ruido del mundo intente mover tu dial de regreso a la estática, te detienes donde estés, respiras y reafirmas una vez: yo sintonizo la provisión divina y decreto que todo lo que es mío viene a mí ahora. No porque la ley haya olvidado, sino porque tú necesitas recordar. Por la noche, antes de dormir, cuando el subconsciente se abre para recibir la última instrucción del día, plantas de nuevo 3 veces el decreto y duermes sin calcular, sin planear, confiando en que mientras descansas, la ley trabaja. Si llega una cuenta, un cobro, una notificación en esos 7 días, no te desesperes. Toca el papel y decreta 3 veces: hay provisión ahora para esto. Y guarda sin preocupación. Tú hablaste y la palabra no regresa vacía. En las primeras 24 horas sentirás algo que no esperabas. Calma, una paz extraña, como si algo dentro de ti se hubiera reacomodado. Entre el tercer y el quinto día, movimientos sutiles, ideas que no tenías, personas que aparecen, conversaciones que se abren, oportunidades que surgen sin que las busques. Entre el quinto y el séptimo día, los movimientos se vuelven tangibles. Un ingreso inesperado, una deuda que se resuelve sin explicación lógica, una puerta que se abre donde antes había pared. El siervo habrá tenido 7 días de órdenes claras, consistentes, sin contraorden de duda. Y 7 días de obediencia constante producen resultados que la lógica humana no puede explicar, pero que la ley espiritual garantiza. Antes de que te vayas, escúchame. Suscríbete a este canal no como quien sigue contenido, sino como quien se alinea con una frecuencia. Activa la campana porque cada nuevo mensaje es un giro más del dial hacia la provisión. Y ahora, el acto que sella todo. Escribe en los comentarios la frase exacta: yo sintonizo la provisión divina y decreto que todo lo que es mío viene a mí ahora. No lo escribas como comentario, escríbelo como contrato espiritual, como registro público de que hoy dejaste de transmitir escasez y comenzaste a emitir provisión, como testimonio ante la ley de que el mendigo murió y el gobernador tomó su lugar. Escribe, decreta. ¿Y vuelve aquí después de 7 días a testificar lo que cambió? No para impresionar, para confirmar, para recordar a otros que la ley funciona y para grabar en tu propia memoria que lo que dijiste apareció. Tú no naciste para vivir en estática, naciste para sintonizar la frecuencia de la provisión divina. No fuiste diseñado para suplicar señal, fuiste equipado para operar la radio de tu mente con autoridad absoluta. Y cuando finalmente giras el dial, cuando tu voz deja de transmitir miedo y empieza a decretar ley, todo cambia. No mañana, hoy, porque la ley es ahora, siempre fue, siempre será. La radio está encendida, la señal está limpia, el dial está en tu mano. Habla, decreta, sintoniza y observa cómo la ley responde con la exactitud que siempre prometió. Yo soy voz de la ley.